Le pedí un primer plano de Lito, que es el invitado. ¿Lito es suficiente o tiene que ser Lito Quinteros? No, Lito es suficiente. No, no creo. Vos sabés que si no es Lito Quinteros, no sos el mismo. Capaz, pero siempre de chico, Lito, o sea, no. Bueno, Lito Quintero es... Luis Alberto Quintero, para que la gente sepa mi verdadero nombre. Bueno, Lito Quintero es el operador radial más famoso de la historia de la radiofonía cordobesa. ¿Sí o no? No dije el mejor, dije el más famoso. Yo creo que sí. Hay un antes y un después de Lito Quintero. Hoy en día todos los operadores de radio son Lito Quintero. Incluso los de televisión. Los sonidistas de televisión, todos empiezan a meter cosas que yo, y vos me conocés hace cuántos años, que la hacíamos acá en este estudio cuando hacíamos Telemanía. Vos fuiste, además, obviamente que tu fama deviene de haber sido, valga la expresión, pareja de Mario Pereira. Mario Pereira el conductor, Lito Quintero el operador, durante casi 40 años. 36 años para ser más exacto. Eso duró juntos con Mario Pereira. Pero además también fuiste musicalizador y manejando los efectos de sonido en programas como Telemanías, La Pachanga. Qué domingo. Y me parece Pan y manteca. Pan y manteca. El lagarto cuando lo hacíamos acá. El lagarto. Buenas noches, el que hacía Clarea acá. Muy buenas noches con Miguel Clarea y compañía. Muchos años acá, Jorge. ¿Y qué recuerdos tenés? Vamos a dejar Mario Pereira aparte porque es un capítulo fundamental de esta entrevista. ¿Qué recuerdos tenés de esos programas de televisión que hiciste acá en Audiovisión? Y recuerdos muy lindos, pero no es porque esté acá, vos me conocés que sabés que soy muy frontal. Pero acá hacíamos Telemanía y había que hacer un programa 8 horas en vivo. Los sábados. Sábado, tarde, noche. Ver desfilar y tener la suerte de hacerle playback a muchos artistas que venían acá a estos estudios. Desde Rata Blanca, cuando apareció en los 80, hasta después hacer Pan y Manteca y cosas impresionantes que hicimos acá adentro con la producción de Carlitos Argento, que en paz descanse. Cosas que no vi nunca más en televisión, como meter un elefante en el estudio, hacerle playback para que la gente que no conoce, es que el cantante hace mímica. Hacerle en algunos casos, en otros casos era medio la pista y exacto. La voz encima. Pero desde Wilkin, Chayanne, Ricky Martin, José Luis Perales, Rafael, todos esos artistas pasaron por La Pachanga, que después copiaron Marcelo Tinelli haciendo Ritmo de la Noche. Nosotros hacíamos La Pachanga primero acá. Bien, Lito. Sí. ¿Tenés una esposa que es abogada? Sí. Y tenés 3 hijas mujeres. Sí, señor. Y tenés fama de ser machista. A ver, no sé a qué le quieren decir ahora. Machirulo no. Ni machista. La verdad que no. Hay cosas en esta época. Sí, que han cambiado porque quizás tenías una actitud un poco parca, dura y exigente en tu trabajo y eso te generaba Claro, esa... pero yo no veo mujeres trabajando en una obra en construcción. Epa, te estás metiendo en camisa de 11 varas, Lito. A mí no me interesa. Si a los 64 años yo no puedo decir lo que pienso, yo no quiero quedar bien con la gente. Para eso estás acá. Por supuesto. A ver, uno es dueño, ¿por qué tengo que escuchar yo que alguien me quiere imponer una opinión si yo no...? De todos modos, me voy a permitir contestarte a lo que dijiste. Yo tengo una nieta en el sur, que ahora tiene 17 años y que asistía a un colegio técnico donde sí agarraba una pala y levantaban paredes. Me Era encanta. mujer. Me encanta. Es mujer. Me encanta, por supuesto. Si yo no quiero decir que va a ser el hombre o la mujer.
O sea, si lo puede hacer, que lo haga. Yo creo que los extremos, Jorge, son malos. O sea, la movida de los pañuelos verdes es un extremo. Por supuesto. Yo creo que todas las mujeres no están de acuerdo con eso. Para nada. ¿Tus hijas? Mi hija tiene su opinión, había que preguntarles a ella. O sea, ¿Alguna vez lo has hablado con ellas? te vuelvo a repetir, hay una generación nueva que esta generación cree que son todos derechos. Yo a mi hija las crié diciéndole que hay derechos y obligaciones. Y ellas son grandes, son todas mayores de edad, 2 profesionales, la más chica le falta muy poquito para recibirse también. Ellas tendrán su opinión, sabrán qué hacer. Ellas conocen mi opinión, lo que yo opino. Porque, por ejemplo, una de mis hijas, la del medio, se recibió de kinesióloga y aparte estudiaba comunicación social. Y una vez vinieron a mi casa con unos compañeros que estudiaban eso y te hablan de igualdad social. Y para esos pibes da lo mismo si vos trabajas o no trabajas. Pero quieren vivir en un country sin trabajar. No es así. Como yo hoy en día escucho que el problema de la delincuencia es la pobreza. Totalmente equivocado. Yo no nací en una cuna de oro. Y yo teniendo estudios tenía que bajar cajones de la gaseosa más famosa y yo no tuve ningún problema. ¿Y tus padres estaban en la cárcel y ejercían la prostitución o te educaron de otra forma? Me educaron de otra forma. Pero que la gente se piensa que el chico se tiene que educar en la escuela. Primero se educa en la casa. Los chicos se tienen que educar en la casa. Y hemos tenido, si querés hablar de política, ahí me encanta. La pregunta era muy directa, Lito. Es decir, no todos los chicos han tenido o tienen la posibilidad de nacer en un hogar con principios y valores de decencia, de honestidad, de trabajo, ¿no es cierto? Y bueno, a esos chicos no hay que marginarlos, sino ayudarlos. ¿Y vos te pensás que cuando yo era chico no había gente casi marginal? Y no son ladrones, son trabajadores. Vos tenés ejemplo de jugador de fútbol. Sí, yo personalmente a los 14 años estaba limpiando baños en una agencia de noticias porque quería ser periodista. ¿Y te llevó a delinquir? No. Te nombro jugador de fútbol, Carlitos Tevez. Hay una diferencia con Carlitos Tevez. Él es macrista y yo soy peronista. ¿Y vos qué sos? Yo soy un laborador, porque a mí lo único que me dio plata fue el trabajo. Pero para que haya trabajo tiene que haber una política del Estado que lo genere. Decime en qué estamos mejor de la democracia hasta ahora. Epa, ¿me estás proponiendo volver a antes de la democracia? Vos si le querés llamar, o antes sea... de la democracia... Era una dictadura. Yo en la dictadura trabajaba en los boliches, no me pasó nunca nada. Bueno, pero hubo desaparecidos, Lito, no necesariamente te tiene que haber pasado a vos, hubo niños desaparecidos, hubo gente que la tiraban de los aviones viva. Está muy mal lo que hicieron, fueron juzgados. ¿Por qué no fueron juzgados los de la otra parte? ¿Por qué? No sé, contestame. Porque una cosa es el delito de lesa humanidad. ¿Y qué hicieron los extremistas? Los Vaca Narvaja, los Galimberti, ¿qué hicieron? Pueden haber cometido delitos. No. Perdón. Cometieron delitos. ¿Y sabe qué hizo un gobierno? Los premió. ¿Y por qué no los juzgaron entonces si cometieron delitos? Y bueno, yo quiero que la democracia y los políticos me lo expliquen. No, porque justamente hubo una dictadura militar que desde el Estado, ya, lo que se llama el terrorismo de Estado, hizo desaparecer a los que eran guerrilleros, a los que no eran guerrilleros, a los que ellos creían que eran guerrilleros, a los que ellos querían robarle, a los niños, a los nietos. Fue tremendo. Por supuesto que yo estoy en contra de todo lo que hicieron. Robaron los niños, los bebés recién nacidos. Pero volvemos más atrás. Yo no puedo ¿Quién volver. pidió el golpe militar? ¿Sabe cuál es el problema que tenemos nosotros, Jorge, en Argentina? No tenemos memoria. Sí, yo el tengo golpe memoria. Militar lo pidió María Estela Martínez Perón con Madrid. No, señor. Y permitime que te desmiente y te voy a decir por qué. Yo personalmente estuve con Isabel Martínez de Perón en Ascochinga
cuando se hablaba y se rumoreaba de la caída de Isabel Perón y ella estaba con un problema de salud y vino a tomarse unos días de descanso a Ascochinga. El único periodista del mundo, porque había periodistas de todo el mundo esperándola en la ruta, porque estaba cortada la ruta a Ascochinga que recibió, fue a mí. A mí ella me dijo, vuelvo y voy a asumir la presidencia y jamás voy a renunciar. ¿Sí? No pidió ella el golpe de ninguna manera. De esto no lo leí, no me lo contaron, lo viví yo personalmente. Por eso me permito respetuosamente decirte que... No, me parece bárbaro. Vos me estás contando una historia que yo no conocía. Es más, voy a ver acá si tengo las fotos con ella y te la voy a mandar. En Ascochinga. ¿Sabe quién estaba acompañada? ¿Quiénes vinieron de Buenos Aires con Isabel Martínez Perón? Las esposas de los 3 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿No es cierto? Y ella volvió y asumió. ¿No es cierto? Y en ese momento, cuando ella le hacen el golpe a Isabel Perón, ¿sabes cuánto era el porcentaje de desocupados que había en la Argentina? 4%. ¿Cuánto hay ahora? No tengo idea, pero es una monstruosidad, ¿entendés? Pero esos desocupados aumentaron con Martínez Dios en la época de la dictadura. Pero bueno, pido disculpas. El invitado sos vos, lo que importa son... por favor, no me parece bárbaro, porque me gusta discutir estos temas. Me gusta discutir y conocer la historia. Lo que pasa que también nosotros, yo soy un viejo de los medios también, a veces mal informamos. Hemos hecho de los medios para un lado o para el otro. Y la clase política, y yo, gracias al programa que hice durante 36 años, los vi pasar a todos los políticos. Y cuando se sientan, prometen, y entonces te hablan de la democracia. Y yo he visto y he escuchado políticos que cortaban que ese móvil no saliera más porque estaba diciendo cosas en contra del gobierno. Por ejemplo, ¿qué políticos? Te lo digo con nombre y apellido. Mario Negri. Ajá. ¿Qué dijo Mario Negri? ¿Qué censuró Mario Negri? Al corresponsal nuestro, Lalo González, que era el corresponsal de Cosquín, el día de los incendios. Porque salía Lalo González y decía, Mario, los bomberos necesitan agua, naranja, papa. Llamaban de la Casa de Gobierno Salvatierra, que era el de difusión. Secretario de prensa de Angelos. Exacto. Y llamaban al director de la radio, que era Marcelo Bazán, y le decían, che, están diciendo esto. Y Mario le decía, Lalo, acá no están diciendo de la Casa de Gobierno que los bomberos tienen todo. Y volvía a salir Lalo, porque a Mario le encantaba hincar. Mario, estoy en el cuartel, acá los bomberos no tienen esto. Venía la orden, como éramos una radio del Estado, que no salga más ese móvil. Entonces, a ver, nómbrame 10 políticos distintos de la democracia hasta ahora. Me cuesta, y voy a coincidir con vos, por experiencia propia, de que en todo el periodo de la democracia ha existido muchísima censura, tanto o más que en la época de la dictadura, con una diferencia, que en la censura, en la democracia que estamos viviendo, le podía costar el puesto al movilero que vos decís, y en la época, sacaron del aire. Y en la época de la dictadura le podía costar la vida, la cárcel o el exilio. Esa quizás sea la diferencia, pero también hay autocensura. Sí. Yo no cobré nunca de la política, así que a mí yo ponía música. Pero Mario Pereira sí cobró de la política. ¿La pauta oficial? Sí, señor. Como había en todos lados. No, en todos lados, en la cifra que cobraba Cadena 3, no, bolito. Cadena 3, no Mario Pereira. Yo, mira, Dale. Yo lo conocí 36 años a Mario Pereira. Fue, si le quiere llamar, otro padre, el hermano mayor. He tenido 1500 discusiones con él. Yo hablaba tete a tete como ninguno.
Por ejemplo, cuando éramos del Estado, un día le hicimos paro, los operadores, y él se enojó, porque no le habíamos avisado que el paro que hacíamos los operadores era los 10 primeros minutos de cada hora, no abríamos el micrófono. Y no abrirle el micrófono a Mario Pereira, bueno, es pecado mortal. Él agarró, se enojó, que por qué no le habíamos avisado, y yo le dije, ¿y por qué te tenemos que avisar? Si este es una radio del Estado, vos sos un locutor. Nosotros estamos defendiendo lo que creíamos que era un sueldo justo, que un aumento de sueldo era. Y después, bueno, terminé el programa, fui y le dije al director, no quiero estar más a la mañana. Y después el director trataba de calmar o que bajáramos los ánimos. Va la repregunta, Lito. ¿Le hiciste un paro a Mario Pereira cuando la radio era del Estado? Exacto. Pero cuando la radio era de Mario Pereira no le hiciste nunca un paro. Y no, porque según el convenio de operadores yo tenía que ganar 10 y la radio me pagaba 100. Y venían los del gremio y yo fui uno de los que me desafilié del gremio, porque yo no banco vagos. El gremio de operadores en esa época era ATRA, Asociación Argentina Telegrafista, Radiotelegrafista y Afines. ¿Sabe quiénes eran los afines? Nosotros los operadores. Hasta el día de hoy. El sueldo de un operador básico creo que son 240.000 pesos. ¿Y son vagos? No. ¿Y por qué decís que no bancas vagos? No. ¿Sabe quién son vagos? Los gremialistas, y no peleen por vos. Los gremialistas en este país, Jorge, defienden el bolsillo de ellos. No defienden a ningún trabajador. ¿O vos conocés un gremialista pobre? Nómbrame uno. Los hay, y los hay decentes también, pero... Vos tendrás la suerte de conocerlo, yo no. Ya vamos a volver a Mario Pérez. Y hablando de gremialistas, hay un gremio de taxi, hay un gremio de camionero, hay un gremio de la UTA. Vos dijiste el gremio de taxi. Yo fui taxista en los 80. Bien, por eso hablé del gremio. ¿Querés que te diga cómo va a separar un taxista? Si el taxista no trabaja, no cobra. Decime cuál es el sueldo de un taxista. El sueldo del taxista es el 30% de lo que recauda. Yo no trabajo. ¿Qué 30% te van a dar? Pero claro, hicieron un gremio. ¿Sabes cuál es el gremio? Todos los taxistas aportan para que vivan 3 o 4 cómodos. No. El gremio de taxistas en Córdoba hizo, entre otras cosas, un barrio de vivienda para los taxistas como Barrio Don Bosco. Los gremios tienen su obra social. Hacen, ojo, como en todos los casos, se puede ser decente o no. Pero hay sindicalistas decentes y hay sindicatos que tienen una valiosísima actividad, que entre otras cosas pelean para que vos tuvieras buen sueldo. ¿Qué sueldo? Contame. Llama a cualquier radio, pregúntale cuál es el sueldo de un operador. Cobran menos que la jubilación mínima. Es el básico de un operador. ¿A vos te parece que es un sueldo? No sé cómo será ahora, pero cuando yo entré en la radio, para ser operador tenía que tener secundario completo, y a mí me mandaron a Buenos Aires a estudiar LICER y después rendir en el Confer para tener la habilitación. Porque sueldo de operador, como el del locutor, son carreras terciarias. ¿A vos te parece que un operador de radio pueda ganar 250.000 pesos de básico? ¿Pero qué va a hacer el operador? ¿A dónde se va a quejar? Yo me acuerdo, venían a la radio, compañero Quintero. ¿Qué compañero? Volá de acá. Según usted, yo tengo que ganar 10 y la radio me paga 100. ¿Qué te pensás que le vamos a hacer paro a Mario Pereira? ¿O a Cadena 3? Jamás. Lito, hablaste de taxista. ¿Alguna vez trabajaste de taxista? Trabajé. Cuando entré a la vieja LB3, yo andaba en el taxi. ¿Alguna vez manejaste un camión? Sí, fui camionero de la Coca-Cola. Y manejé camiones llevando caños al sur. Y manejé colectivo de transporte escolar. Y también colectivo de larga distancia. ¿Y por qué hacía esas tareas? Porque en el 80 mi papá trabajaba en la Fiat. Mi papá trabajaba en Fiat Matterford, era el capataz de mantenimiento.
Entonces le dijeron, flaco, arregla porque Fiat se va al carajo, perdón la palabra. Entonces mi papá arregló y le dieron la indemnización. Y yo le decía, compra dólares. Años 80, te estoy hablando. Compra dólares, papi. Yo soy perito mercantil. Y si hay algo que aprendí en el colegio es contabilidad y matemática financiera, que creo que a todo el mundo se la tenía que enseñar para que maneje tu economía personal. Sí, porque después llegan a presidente y destruyen el país. Y según, Estudiando matemática financiera. no sé, porque la que estuvo Cristina no estudió matemática financiera, es abogada exitosa. Y el Mario tampoco. En la Facultad de Derecho no se da matemática financiera. El negocio con los pobres, si querés que volvamos, es muy grande. Y los cabezas termos no se dan cuenta. Siguen viviendo en la matanza y siguen yendo al baño en una letrina. Pero ellos son felices aplaudiendo. Pero ya está. Volviendo a lo de mi papá, el Banco del Interior le llevó la indemnización. ¿Te acuerdas del Banco del Interior de Buenos Aires? Sí. Había que salir a hacer cualquier cosa y lo volvería a hacer. Entonces yo dejé la facultad, un trabajo lindo que tenía en una fábrica de carrocería y colectivo, al lado de Canal 8, de la planta que está hoy en día Canal 8. Y me fui a trabajar a la envasadora esta, Coca-Cola Inti, que era de los Yankees en esa época. En Castro Barros. Castro Barros, ahí cargado. Y después de eso agarré el taxi y andaba el taxi de las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Era chofer exclusivo del cabaret. Y después venía, agarraba el colectivo y dormía 2 horas a la mañana y 2 horas a la tarde. Por eso no me vengan a hablar a mí de trabajo. O viste cuando te dicen, vos tuviste suerte en la vida. Sí, le digo. Yo estaba en mi casa, me golpearon la puerta, me dijeron, ¿vos solito? Sí, yo soy la suerte, vení. Suerte podés tener en el casino. La vida no es suerte. En la vida vos cosechás lo que sembrás. Casi que reivindicaste la dictadura, cosa que... No reivindiqué la dictadura. Que quede bien claro, no pongas en boca mía lo que yo no dije. Yo te dije que en la dictadura a mí no me pasó nada, porque no andaba en nada. Y me pasaron cosas de ir a buscar a mi hermana, en esa época con mi papá, mi hermana estudiaba ciencia económica, irla a buscar en la facultad y estaban los de franja morada que venían y lo sacaban al profesor para darle ellos, como diciendo, trata de inculcarle lo que ten. O sea, esas son las cosas que yo viví. El resto no sé. No reivindico la dictadura. Estuvo mal, tuvieron juzgado, está todo bárbaro. Pero no podemos después de 50 años seguir con la dictadura, seguir con esto, porque es una herida que a uno le conviene y a otros no. ¿Sabe por qué se sigue a mi criterio con el tema? Porque en los medios de comunicación, entre ellos el medio en el cual vos tuviste 40 años con Mario Pereira, no se habló con franqueza. Y cuando digo con franqueza es exponerlo, debatirlo al tema. ¿Vos alguna vez viste un debate entre un militar genocida y un guerrillero asesino? Nunca. No, porque todos los guerrilleros de acá se fueron con plata y ahora son ídolos. Bueno, entonces no se debatió, no se explicó cuál fue. Yo te vuelvo a repetir, vimos la película que hicieron. Perdón, y además, y dándote de algún modo un porcentaje razón a vos, y además a través de los organismos de derechos humanos se instauró un tema que hizo mucho daño, a mi criterio, que fue el tema del el terrorismo de Estado, por un lado, pero por otro lado no era lo mismo que el otro. Entonces eso hacía que no se podía debatir, ¿no es cierto? Y no se debatió. Es más, te voy a confesar, yo tenía un programa el avispero y un día traje a un guerrillero que había sido combatiente, ¿no es cierto? Y el secretario de Derechos Humanos de la Nación de ese momento, gobierno de Cristina, un tal Fresneda, cordobés, pidió el levantamiento del programa. Lo reputié, ¿no es cierto? Y mandó y me llamó por teléfono para pedir explicaciones por lo que yo lo había insultado, ¿no es cierto? Y le mostré el mensaje que él había mandado pidiendo la censura de mía y de mi programa, ¿no es cierto? Bueno, entonces,
quizás se sigue el tema existiendo porque no se habló. Y vos estuviste en Cadena 3 con Mario Pereira y jamás Mario Pereira habló de estos temas. Yo hablo por Lito Quintero. Bueno, no sé por Mario Pereira. O sea, es como si Mario, yo te dijera... No puede ser que esa historia tan sangrienta, esa parte de la historia tan sangrienta de la Argentina, todos los medios de comunicación la hayan salteado. Por culpa de uno y por culpa de otros. Saltearon una. La parte de los guerrilleros, porque la de los militares la hablaron todos. No todos. El medio que vos decís donde yo estuve, sí, hablaban. Pero de los guerrilleros no. Y vos acabas de hablar de una expresidenta que defendía los derechos humanos. Sí. Y es amiga de Maduro, y que yo sepa, Maduro era militar. No me consta que sea amiga de Maduro, pero de todos modos, bueno. Jorge. Sí me consta que puede haber tenido el kirchnerismo afinidad con Chávez, pero no sé con Maduro. Pero de todos modos... Y Chávez era militar. Sí, Perón también era militar. No, pues, sacas el sombrero. Se llega, levanta el general, dice que no tiene mano, pues si no los cachetea todo. O sea, porque en nombre de Perón hemos hecho cualquier cosa. Cualquier cosa. Vos, de algún modo, a pesar que sos joven, reivindicás a Perón porque lo has leído seguramente. He leído... Y es como toda persona. Todas las personas nosotros tenemos virtudes y defectos. Siempre hay que tratar que las virtudes superen a los defectos. Pero hay cosas también que hicieron bien y cosas que hicieron mal. O sea, los derechos del trabajador sí hay que agradecerle mucho. Pero también está... y hay que agradecerle, por ejemplo, en Córdoba que fabricábamos autos, fabricábamos... aviones, había astilleros en Buenos Aires donde se fabricaban barcos, tenemos usinas atómicas, en fin, hay con el peronismo llegó la FIA, la Renault, llegaron todas las fábricas privadas también, no era solo del Estado. ¿Tá? Pero también en su gobierno censuraban a los que no estaban de acuerdo. O sea, ya vamos coincidiendo en algo. No puede existir de ningún modo la censura. Ninguna. Ahora, la censura puede hacer por acción o también por omisión. Por ejemplo, si en un medio de comunicación no se habla nunca de un tema, también es una forma de censura. Lo que pasa es que en los medios de comunicación, Jorge, vamos para donde va el viento. ¿Dónde va el dinero? ¿Dónde va la pauta? Sí, pero hay cosas... A ver, yo... Hablemos de programa y voy a decir, ¿cómo puede ser este programa al aire? Y siendo que la televisión... ¿Hablando de? Programas de televisión. Sí. Yo, si fuera el director de un canal, no pongo Grandes Hermanos, pero ni tarado. Yo tampoco. Pero entonces, ¿qué somos? ¿Censuramos? ¿Por qué ellos tienen que tener su opinión? No, pará. ¿Sabe cuál es el problema en los medios de comunicación? Yo creo que, no sé, los más grandes, los jóvenes y los que vendrán, no leen lo que significa un medio de comunicación. Lo que significa una ley de radiodifusión. O sea... Hubo una ley de radiodifusión y... Pero la hace un político que sabe de radio lo que yo sé de medicina nuclear. ¿Sabes que coincido totalmente? Yo me opuse. Y sabes que yo algo entiendo del tema. Porque es radio y televisión. Me opuse. Pero se debatió 4 años la ley de medios del kirchnerismo. Y claro, ¿cómo no se va a debatir 4 años si van los miércoles a trabajar? No. Se debatió 4 años porque participó todo el país, todas las organizaciones, todas las universidades, todos los estudiantes. Podemos discutir la forma en que se participó, pero se participó. ¿Te llamaron a vos? Y finalmente... ¿Te llamaron a vos para debatir la ley? A ver, Jorge, si yo me quiero poner, yo no entiendo, qué sé yo, gané... Bien, pero era una ley y después vino Macri y por decreto la eliminó. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Respetamos la ley? ¿Nos cagamos la ley? Y sí, pero los políticos... No la
La ley la hacen los políticos y hacen lo que les conviene a ellos. No lo que te conviene a vos, a mí, a la gente. No hacen las leyes para la gente, las hacen para ellos. A ver cómo, esto nos conviene, esto no. ¿Cuánto hace que la Cristina está condenada? ¿Por qué no está presa? Ahora andas robado vos un equipo de audio del auto y estás preso. ¿Me equivoco? No. Bueno, pero... ¿Por qué los senadores y diputados tienen una ley que tienen fuero? ¿Qué son? ¿Dios? Está bien, pero yo te podría decir, y no quiero ser monotemático en esto, pero vos estuviste al lado de Mario durante casi 40 años, y en esos 40 años, en Córdoba, la radio es cordobesa, alcance nacional, pero cordobesa, en esos 40 años no hubo nadie preso por ladrón en Córdoba. ¿Sabes por qué? Porque el periodismo lo ocultó, y dentro de ese periodismo estaba Mario Pereira, y lo ocultó porque recibía pauta. No. Yo, a ver, Me encanta que me desmientas. Yo te puedo asegurar. Yo me acuerdo cuando decían Mario Pereira es radical. Y yo, día por medio, cuando la radio era de los radicales, en los 80, día por medio estábamos en la dirección. Porque llamaba el que te nombré recién, y Mario había dicho esto, la Blanca comentó esto y el Lito había puesto esto. Y Mario le decía, yo soy dueño de mi opinión. Si no les gusta, rescindimos el contrato y me voy. Y me vienen a hablar de democracia. No, Jorge. O sea, Mario Pereira en 40 años no encontró un solo hecho de corrupción en la provincia de Córdoba. Y te insisto, y no te lo vuelvo encontró, a repetir. Y no lo Son encontró porque periodistas, recibía pauta. Locutores, periodistas, pero no son jueces. ¿Está? Porque vos fíjate... Pero la censura es prohibir una cosa y también la censura es ocultar otra. Entonces, perfecto. Acá el periodismo... La mayor corrupción de la historia mostrada en televisión, gracias a Dios la Virgen, la hizo la Nata. ¿Están presos? La Nata. ¿Te acuerdas cuando mostraba todo? Sí, la rosadita, yo lo que tengo, los bolsos. ¿Están presos? Contéstame. Lo que tengo presente de la Nata es que él tenía un medio de comunicación que se llamaba Página 12. Sí, se fue de un lado al otro. Está todo bárbaro. Que como no lo podía mantener, recibió $1 millón del máximo jefe guerrillero de la Argentina, Enrique Gorriarán Merlo. Todo esto confesado. $1 millón para que la Nata tenga... Y la Nata promovió el atentado o el intento de copamiento que hizo el movimiento Todos por la Patria, fomentando desde el diario con el dinero de la guerrilla, ¿no es cierto?, que se venía un golpe militar, entonces se justificaba el golpe que hacía la guerrilla a ese comando. Entonces, citame otra fuente que no sea Jorge Lanata. Prefiero que me cite la fuente de Mario Pereira. Majul. Todo eso es otra cosa. O sea, te vuelvo a repetir, están las imágenes. Sácalo, ¿no te gusta el periodista? Está la imagen. ¿A dónde están presos? La hija de Cristina tenía $5 millones en una caja de seguridad. ¿Vos lo tenés? ¿Y vos sos un laborante de cuántos años? Sí, pero... ¿Está presa? Si lo robó, sí, debería estar presa. ¿Y de dónde va a sacar 5 palos verdes? Bueno, obviamente que ya esto está recontra remil aclarado, se lo dieron los padres. De todos modos, voy a coincidir con algo. No hay en el mundo una mujer que haya sido investigada, perseguida, denunciada como Cristina Fernández de Kirchner. ¿Perseguida? Perdón. Lo único que faltó es que saliera un balazo a 10 centímetros de su cabeza. ¿No es cierto? Hasta eso, Fabrico.
¿Vos creés que el atentado a Cristina Te vuelvo a fue... repetir la edad que tengo, 64 años. Ya vi todo, Jorge. ¿Vos creés Ya que vi todo. fue el intento de Ah. magnicidio a Vos que me Cristina? decís, hoy en día le están dando prensa de vuelta. Y vos decís, tiene más causa no, que Comodoro Pi. Vos agarré y decís, y todavía sigue hablando. Y te quiere dar consejo. Te quiere dar consejo. Y a los viejos boludos, si me querés llamar como yo, nos quiere dar consejo. Y te quiere hablar de honestidad. Y vos tenés el hijo de ella que se para y habla. Yo digo, este pibe no sabe lo que una pala. Este chico no sabe lo que una pala. Y esa mujer que anda con cartel Louis Vuitton habla de igualdad social. Ah, pará. ¿A quién votaste en la última elección? A Milei. ¿Lo volverías a votar hoy? Y si los políticos que tenemos lo vuelvo a votar, pero como acá te diría, lo voté a De la Sota, lo voté a Yarlora, y hay gente que te va a votear, pero por lo menos va a decir, no, sí, lo que pase con la obra pública, roban, que este, que lo. Yo ando mucho por la ruta. He visto cosas que han hecho, y después... Sí, un centímetro de cemento en una circunvalación o en una ruta significan cientos de millones de dólares que siempre se dijo, la obra pública es el lugar de mayor corrupción. De hecho... Pero acá están hechas las obras distintas a las obras del sur, esa que se llevó Cristina con Lázaro Báez, que inauguraban el cartel y duraba 50 metros para que fuera. Que los funcionarios roben y hagan No. a los que roban y no hacen. No tendría que ser así. Por eso que vos me preguntás, yo ya no creo en la política. Te vuelvo a repetir, mi única política siempre fue trabajar. ¿Y cómo transformamos la realidad si no es a través de la política y la democracia? Y que vuelva gente nueva. Ah, me asustaste porque cuando dijiste que vuelva... No. Dije... Te vuelvo a repetir. Acá. Vamos a la policía. Un patrullero. Va porque vienen siguiendo un ladrón que entra en los barrios que tenemos acá. Llámale que vos quieras. Lo agarran al ladrón y sale 10, 20 ahí, que están todo el día el divino botón. Piedra a la policía, pa. Y ahora yo le tiro una piedra a un patrullero y voy preso. Por eso no los toque, pues son votos. ¿Me equivoco? ¿Sabe por qué te está faltando un pedacito ahí que me extraña que no lo tengas en cuenta porque tu esposa es abogada, que es la justicia? Y la justicia es tanto más corrupta, y la de Córdoba es tanto más corrupta. Sí, señor. Y los jueces, los fiscales, todos los que laburan en la justicia, no hay uno que renuncie. ¿Sabe por qué no renuncia? Porque tienen asegurados sueldos multimillonarios, porque no es solo los millones que figuran en la prensa lo que cobran, sino cobran, empieza la jubilación de estos hijos de su madre desde el día que se reciben de abogados, no del día que empiezan a trabajar, del día que se reciben de abogados, cobran fortunas. Sí, ¿Está claro? Coincido. Entonces no hay ninguna posibilidad de que la Se justicia, lo dije. la justicia ni siquiera se preocupe por el chico que meten preso por un delito, que sale a los 5 minutos, ¿no es cierto? No tiene ni siquiera para el ómnibus para volver a su casa. ¿Sabes cómo va a volver a su casa? Robando. Sí. Entonces, ¿qué debería hacer? El juez debería estar con el chico, hablando, aconsejándole, ayudándolo, ocupándose de su familia, y un asistente social en la casa para ver cómo le ayudan a ese chico y darle un plan con la obligación de que vaya a la escuela. ¿Está claro? ¿Qué hacen los gobiernos? Ponen más policía y más patrulleros. ¿Estás coincidiendo conmigo?
No puedo creer que te estoy convenciendo de algo, mi querido No, amigo estás Lito de toda la coincidiendo vida. que el único negocio de los políticos es la política. Para ellos, no para la gente. Bueno, volvamos a Lito Quintero. Vamos de vuelta. Vamos con Lito. Taxista, camionero de la Coca-Cola, vendedor, trabajando, porque había que parar la olla en la casa, en la familia. ¿De dónde sale esto de ser operador de radio? Yo empecé, me gustaba mucho la música por mi abuelo materno. Mi abuelo materno era un tipo que todos los fines de semana era plomero, mi abuelo. Todos los fines de semana compraba los discos nuevos que salían. Entonces, los domingos nos juntábamos, mi mamá eran 8 hermanos, y nos juntábamos a comer en la casa de mi abuelo, y él destapaba su combinado y ponía los discos que había comprado. Y mi abuelo compraba desde el disco de Palito Ortega, el disco de Julio Sosa o el disco de los Beatles. Me empezó a gustar la música, empecé a los 15 años a armarme mi propia propalación, lo que sería hoy en día. No mencionaste nada de cuarteto en esa música. No, porque era muy o sea, en esa época lo único que había era el cuarteto Leo y nada más. Estoy hablando del año 74. Me empezó a gustar la música, me empecé a armar la propalación. Y a los 16 años, no había cumplido los 17, me fui a trabajar un boliche en Villa Allende, de disc jockey. Yo solo, ¿eh? Y los compañeros de colegio, cuando hacíamos las americanas para juntar plata para el viaje de estudio, yo era el disc jockey. Seguí trabajando por muchos boliches en Córdoba. Cuando yo empiezo a andar en el taxi, lo llevaba al Gordo Velar, el locutor de la vieja LB3. Porque el hermano de él, el más chico, era compañero mío del secundario. Y el padre de Ovelar era el profesor de matemática financiera. Y él me decía, voy a hacer un concurso de disc jockey y el que gane va a entrar a la radio. Y así fue. Así fui, me presenté yo, gané el concurso y entré en la vieja LB3. Un año sin cobrar un peso. Supongo que, como todo nuevo, al turno noche. Correcto, pero aparte de eso hace transmisiones, porque los operadores de antes éramos técnicos exteriores también. Y el castigo de todo operador nuevo era transmitir la misa. La misa. Vaya a ser la misa de Prima Testa en esa época. Prima Testa con Pérez Gaudio. Claro. Que hoy tiene la Escuela de Periodismo. El fundador del CUP. Exacto. Miguel. Él era el locutor. Miguel Argentino Pérez Gaudio. Exacto. Muy vinculado al arzobispado y a Prima Testa. Claro. Me pasaban a buscar en un R6 celeste. 6 de la mañana, 6 y media. ¿Llevaban a dónde? ¿A la iglesia, a la catedral? ¿A dónde iban? ¿A dónde iban? No, yo conocí la cantidad de propiedades que tenía locura ahí transmitiendo la misa. Porque te decían... ¿Propiedad de iglesia me estás hablando? ¿O? Iglesia, no. Colegio, la zona del Mercado Norte. Era de los curas. Calle Belgrano al 600. Yo decía, ¿qué iglesia hay? Era de locura. En esa época, pensiones que tenían las monjas, donde venían las chicas del interior a estudiar, que los padres las mandaban ahí. Así que era operador de la noche y operador los domingos, supongo. Exacto. De la misa. Exacto. Y a la noche yo empecé con los programas de El Gordo Velar, después estaba Béjar Tapia y Los Grillos de la Noche. Pues en esa época la radio empezaba a las 6 de la mañana y se cortaba a la 1 de la mañana. Y así un año y pico, hasta que un día el jefe de operadores, que era muy gracioso, Román Parodi, nunca había tocado la mesa. O sea, era jefe de operadores y no era operador. Pero bueno, eso pasaba. Y me dijo, perdón, pibe, el lunes viene un locutor nuevo y si usted pasa la mañana. Así que yo a Mario lo conocí el 10 de diciembre de 1984 a las 7:10 de la mañana. Y a las 7:30 arrancaba. Vino, me acuerdo, me trajo... No empecé. Sí. No empecé con esa historia. Hasta ese momento eras operador,
lo acabas de conocer a Mario Pereira, con el cual te unirías por 36, los siguientes 36 años. Hasta ese momento, el operador, ¿qué tenía que hacer? Trabajar con las bandejas giradiscos. Correcto, las bandejas giradiscos. ¿Y cuántas bandejas tenía un 4. operador? Tenía que operar 4 2 bandejas. y 2. Yo siempre tuve la intriga de saber cómo hacer para encontrar, poner la púa en el lugar correcto. Siempre yo digo lo mismo porque para mí era más fácil hacerlo que explicarlo, porque no lo va a entender. He ganado café, lomito, haciendo apuestas de poner cosas sin monitorear, lo que se llama, para que la gente entienda, es sin escuchar antes lo que yo voy a poner al aire. Yo agarraba un disco, a uno que lo tenía de hijo, era Omar Pereira, me acuerdo. No, me decía, vos tenés mucha suerte. Nah, esto no es suerte. Y él venía y me decía, no, vamos por el café. Bueno, entonces agarraba el disco de Valeria Lynch, como una loba. Yo lo ponía en la bandeja sin monitorear, ponía ahí, lo paraba, espera que me dé pie, me daba pie, lo largaba. Y tenía que salir el estribillo. Y así te ganaba. Y los cuentos, yo te puedo decir cómo arranca, cómo dice al medio, cómo termina. Ahora, yo supongo, Lito, que tanto manejar los discos, los discos Vinilo. son afilados en el borde. Así me cortaba las manos. Te cortaban las manos. Y hasta el día de hoy me tengo que poner crema en las manos porque trabajar con los discos vinilo es como si trabajara los albañiles con la cal y la porta. No, y bueno, imagínate con Mario, levantar los discos. No quiero hacerte tan viejo, pero ¿qué velocidades tenían? ¿33, 45? ¿Cómo era? No, eran 4. 16, 33, 45 y 78. Que los discos 78, no lo usé nunca porque el disco ese era una pasta tan que si se te caía se partía. No era tan flexible como los que vinieron después. Bueno, y encima la consola no eran los potenciómetros, el remo, como le decimos nosotros, que se deslizaban. Eran lo que... Y era artesanal hacer la radio en serio. Y aparte el operador, no como ahora que está todo dividido, los técnicos. Atrás tuyo vos tenías todas las conexiones, que era para conectar los teléfonos. Las pacheras. No, teléfono. No, cuando arrancamos con Mario no existían los productores. Hoy en día, viste, los programas si no tienen productores. No existía. O sea que el operador era un pulpo, un verdadero pulpo. Sí, señor. Pero además me está faltando otro tema fundamental. Manejábamos los móviles por VHF. También. Y otro tema fundamental es la discoteca. Porque se supone que había miles de discos en una radio, vinilo, claro. Y ¿cómo hacías? ¿Vos los seleccionabas de antemano? ¿Te los pasaban? Mario siempre traía los temas que él iba a poner completo. Que era el tango, los 2 discos de folclore y después 1 por hora. Eran 8 temas a la mañana. El resto, cortina, todo eso lo manejaba yo. Me importa eso de Mario. ¿Un disco de tango? Un disco de tango a las 8. 2 de folclore. 2 de folclore y después venía un latino, un moderno, un rock, hasta la 1 de la tarde, que era la última. Y en esa época, todavía no hemos entrado a la aparición de la computadora. En esa época, ¿el cassette funcionaba también? Claro, un tiempito más adelante empezó a funcionar el cassette. Que empezaron a venir las publicidades que grabábamos, entonces el cassette, los viejos van a entender, tenía una parte blanca y vos tenías que andar corriendo. Y Mario, agarrar una virome y... Claro. Entonces así. Empezamos a cortarle la cinta. ¿Para qué? Cortarle la parte blanca esa para dejarle que ya empezara la cinta donde ya estaba grabado. Que después me acuerdo en los 89, 90, Daniel Zamanón y Pablo Baez empezaron con el negocio que ellos te armaban los cassettes. Entonces te vendían los cassettes de 15 segundos, que durara 30 segundos, 45 segundos. Que era más o menos el tamaño que vos necesitabas para... Hacíamos, qué sé yo, a Mario Pereira, el único que grababa era conmigo, no había otro. Y era grabar en la cinta abierta y después editar, moviendo la cinta, parando con el dedito. Hoy en día te sentás en la compu con el QLED y sos Gardel y Lepera.
Y el pecado del operador, supongo que serán los baches. Claro, por supuesto. No, es un pecado Pecado mortal. mortal. En televisión se le llamaba en esa época los negros, cuando aparecía un negro entre un video y otro. Claro. No, en la radio era el bache. Pero por decirte, se te clavó el disco y Mario era una luz, porque vos le abrías el micrófono y él salía hablando. En la época, vos ponías un disco que duraba un tema 3 minutos, 3 minutos 30, y era el tiempo que vos tenías para irte a fumar un cigarrito, tomar un café y ir al baño. Hoy en día vos apretás el botón, largas la tanda y la paras cuando vos querés. Cuando empezamos con Mario, había que respetar todo, la planilla de transmisión. Entonces vos ibas leyendo, lo que estaba en negro es lo que leía Mario, y lo que estaba en rojo es lo que tenía que poner yo. Y eran 4 avisos, un jingle. 2 avisos, otro jingle. Hay una ley de la radio, de la historia de la radio, que el responsable de la transmisión era el locutor. Y él anotaba Todo. en un libro absolutamente todo. Libro Era igual. el gran botón. Exacto. O sea que si el operador cometía un error, también lo anotaba. Exacto. Ahí. Claro, porque después venía el Confer, que era en esa época lo que es el Enacon ahora. Y el Confer venía una vez por mes y te empezaba a revisar los libros. Y también teníamos el libro de operadores. Porque el libro de operadores, vos 14 horas, toma turno, Lito Quintero. 18 horas, toma turno, Salvador Quiñones. Bueno, hoy los chicos van y hacen un cursito casi online y son operadores. Mira, te digo más. A mí, de la escuela de periodismo, Pérez Gaudio me llamó una vez si yo quería dar la cátedra de operadores. Y yo le decía, ¿y qué consola tenés? No es lo mismo. A ver, yo le puedo enseñar a un operador. Practica en una consola, vamos a dar la marca, Yamaha. Y resulta que cuando llega a la radio tiene una consola Sony. O Solidyne. No, ojalá, esas eran de radio, las Solidines. Solidine. ¿Me entendés? ¿Y cómo le enseñé? O sea, le digo, es robar la plata, así le decía yo a Pérez Gaudio. No, le digo, no, deja. Y entonces vos vas haciendo una escuela de periodismo donde el chico que se recibió ayer ya es profesor, vos no entendés nada. Yo directamente no entiendo nada. Sí, y en la radio, hoy el chico, en las nuevas radios, el chico que es locutor a la vez es operador. Así salen los radios. Así salen las radios. Eso no es radio, una propaladora. No es radio, es propaladora. Pero, ¿qué le aconsejamos entonces a los pibes? Aparte de que te vayan a ver y que vos les cuentes cómo es la verdadera profesión. Aparte de eso, ¿qué le podemos aconsejar? Porque está lleno, ¿eh? Claro. Y hay escuelas por todos lados. Y vos le preguntas, ¿quién te enseña? Juan. ¿Y en qué radio trabajo? En ninguna. ¿Y cómo me enseñó radio? Ahora, ¿los chicos estudian para ser operadores o para ser DJ? Porque vos también sos DJ. Son dos cosas totalmente distintas. Yo te voy a decir, el tipo que a mí me enseñó a ser operador se llama Salvador Quiñones. Y yo cuando llegué lo miraba, ¿viste? Miraba la consola, lo que hacía, Y él me dijo, hasta el día de hoy me acuerdo, ya han pasado 40 y pico de años. No, pibes, abrir el micrófono y poder en un disco es lo más fácil que hay. Eso no es ser operador. El secreto está atrás. Y atrás era todo el rack de conexiones. La pachera, como conocemos nosotros. Porque se te corta, ¿y qué hace? Entonces hoy en día va un pibe y te dice, yo sé manejar el Cool Edit, ya sé editar. ¿Y la creatividad para editar? O acá, en tu productora, ¿no te ha pasado? Que vienen uno y saben más que Jorge Zapata. Yo, ya eso no, ya para no. saber más que yo, los pibes necesitan 2 horas nada más. En 2 horas ya
pero ¿vienen o no vienen? Entonces, viste, voy a decir, che, loco, es como los DJ. Pero vos sos DJ, además de Yo operador. soy disc jockey. Ajá. Hay una DJ diferencia. y disc jockey. Claro, nosotros en la época que yo empecé éramos disc jockey. Cuando nosotros empezamos, si vos le pifiabas a un enganche, la gente se te paraba en la pista y te silbaba. Nosotros poníamos música con unas bandejas Synchron que vos pasabas de 33 a 45 y esa bandeja traía 16, 33, 45 y 78. Y vos cuando querías pasar de 33 de un LP a 45, un simple, se disparaba, porque era una gomita que hacía girar un plato. Tenías que parar la bandeja, sacar el plato, bajar con la mano en la goma, volver a armar. Hoy en día, yo sí también pongo con un controlador. Tiene que ser tiene que ser un manco para no enganchar. Pero no tienen el gusto. Hoy en día, perdón, hoy en día los chicos, reggaetón, cumbia, está todo en 100, 102 BPM. Ahora, existe una mitología que dice que los operadores, y más como en el caso tuyo, en programas súper exitosísimos, en medios súper exitosísimos, cobraban por abajo de la mesa para pasar determinados discos. A veces no, porque a ver, si vos venís y me traes un disco de Elegante, yo te voy a decir no, así me ponga $1.000.000. No te lo voy a poner. Pero no podés negar que los operadores de tu época recibían dinero de las discográficas para pasar a sus artistas. El lito habla por el lito. El resto es como si yo te dijera, Jorge, a vos todo, no podés negar que todas las otras productoras, vos hablas por la tuya, no por el resto. Háblame por el listo. Algunas veces sí, por supuesto. Eso no está ni mal ni bien. No, Lo que está bien es aceptarlo. Eso formaba parte de la regla de juego. por supuesto. Si yo quería, sí, si no. Con la venia de Mario. Hay veces, por ejemplo, de acá de Córdoba han salido éxitos mundiales. Yo he sido testigo. Sí, señor. Acá nació Wilkin, Isabel Pantoja. Acá fuimos los primeros en poner temas internacionales. Europe con la última cuenta regresiva. Que no la conozco. Después yo me acuerdo en la dictadura, cuando yo estaba, venía el disco y los difusores te marcaban con una cruz que quería que difundiera. Y venía el milico, el director, no, tiene que poner del otro lado. Hasta que se vivaron los difusores y te marcaban el que no quería. O sea, Pero en la época de la dictadura había discos prohibidos. no podía poner Cuerpo sin alma de Ricardo Cochante, porque decía, y ahora desnúdate. O sea, en la época, vos pretendés que estoy a favor de la dictadura, no, ni en pedo, le diría. Yo estaba sentado y... No pretendo, por ahí... No, hay conceptos que a lo mejor se pueden confundir. Sí. No quiero que se confunda, pero yo lo he vivido en un medio de comunicación. O sea, amenaza de bomba, se mandaban a mudar todo y el único que quedaba era el operador. Y el médico venía y te decía, si vienen a tomar la radio, usted tiene que hacer esto. Y yo no me miraba como diciendo, ¿y por qué no te queda vos? Era el teniente coronel González Navarro, te hablaba con una pistola 11.25 arriba de la mesa. Y cuando yo entré me decía, ¿y usted qué sabe de radio? Y capaz que algo más que usted. Que después me decía, ¿cómo le va a contestar? ¿Y por qué no le voy a contestar? Si me está preguntando, yo estoy contestando. O sea, a eso voy, ¿me entendés? Pero en los medios de comunicación, la época de la dictadura fue de terror. Se te pasa con una cadena nacional, te metían preso.
cuando empezaban a salir los mensajes del Beagle, que los tenía que grabar. Atención, en esa época teníamos 2 líneas de órdenes, que era Entel, tenía la línea de orden y la línea de cadena. Y siempre tenía que estar escuchando, monitoreando, porque te decían, atención señor operador de la cadena oficial. Lito, estuviste aquí en los estudios de Audiovisión en varios programas, La Pachanga, Telemanía, Pan y Manteca, también Qué Domingo, Muy Buenas Noches, y Qué Domingo lo conducía Mario Pereira. Sí, señor. El programa debut de ese programa, yo como productor, en acuerdo con Mario Pereira, resolvimos invitar un personaje que lograra impacto, para impactar de entrada con el programa, porque el programa debut era los domingos y bueno, lógicamente ambos teníamos esa expectativa de lograr un alto impacto inmediato. Y lo trajimos a Menéndez. Y generamos no un alto impacto, generamos un quilombazo atómico. Hasta el día de hoy soy criticado por eso. ¿Qué recuerdo tenés vos de eso? ¿Qué comentario le escuchaste a posteriori a Mario Pereira? ¿Qué pensás de ese tema? A Mario Pereira le interesaba el oyente, en este caso el televidente. Nunca hizo ningún comentario, para él era un notón. Es como cuando un día atendimos a Medina Allende, que con el único que quería hablar, cuando lo buscaba toda la policía y la justicia, Medina Allende quería hablar con Mario Pereira, cuando quería vender Buen Pastor. Y él lo sacó al aire. Por supuesto que del otro lado le tiraban todo como diciendo, pa. A él no. Te vuelvo a repetir, Mario Pereira fue el tipo más democrático que yo conocí. Si el gobernante hacía bien las cosas, te aplaudía, y si las hacía mal... ¿Vos participabas de reuniones, había reuniones de producción con Mario Pereira o con Mario, era Mario y todo lo demás? Las reuniones de producción, Jorge, a ver, la única reunión de producción que yo tenía con Mario Pereira era el viernes antes que yo volviera de vacaciones. Juntamos, íbamos a tomar un café y siempre era la misma charla. Che, tenemos que cambiar porque todos nos copian, todos te copian, me decía a mí. Y yo le decía, sí, tenés razón, Hasta que un día le dije, no, yo no voy a cambiar. Yo inventé esto de poner gilada, le decía yo. Te pones gilada al aire, le digo. La voy a seguir haciendo. Y lo nombraba Maradona. Mira, Liu, puede haber 20 que hagan jueguitos como Maradona, pero Maradona es uno solo. Lito es uno solo. Yo inventé esto y yo voy a... ¿Y Mario era uno solo o había otro también anterior a Mario que vos conociste y me consta, que se llamaba Cacho Fontana? Cacho Fontana, te digo, un día yo lo empiezo a hacer, me gustaba una frase, pregúntele a su farmacéutico, era una publicidad. Dermatesol, ¿cómo era? Sí. No me acuerdo el nombre. Fue el último antes de... Sí. Y después nos enteramos que nos escuchaba. No me acuerdo cómo se llama. No, era... La marca. Pero sí, bueno, pregúntele a ese farmacéutico. Y nos enteramos que Cacho Fontana vivía en el piso de arriba donde estaba Cadena 3 en Buenos Aires. Y nos escuchaba. Entonces, como nosotros salíamos en Buenos Aires, la empresa, la agencia de publicidad que había grabado ese spot, lo trae a Córdoba. Porque decía que nosotros le dábamos rosca y era yo el que le daba. En esa época yo fumaba, entonces cada vez que yo largaba el informativo horario, salía a la puerta a fumar, voy al kiosco a comprar. Cuando vuelvo, lo encuentro a Cacho Fontana con otro señor. Calcula para mí... Lo que somos de radio era Gardel. Entonces me acerco a saludarlo. Y le digo, buen día maestro, ¿cómo le va? Mire, soy Lito Quintero, es un gusto conocerlo. Cacho Fontana se paró y me dice, el gusto es mío. Yo no entendí nada, ¿viste? Bueno, lo veo arriba. Subí el ascensor, fui hasta el estudio. Y Mario le hace la nota a Cacho. La alegría que tenía Mario. Y le dijo, yo empecé a hacer radio por escucharte a vos.
Por eso mi programa en San Juan se llamaba el Pereira Show, como el Fontana Show. Yo siempre, un Salieri de Cacho le dijo que era Mario. Y Cacho le dijo, ¿sabés lo que hubiera sido en mi programa si hubiera tenido un operador como el que vos tenés? Se me caen las lágrimas. Son cosas, viste, que no te compra la plata, nada. O sea, son cosas que te dejan. ¿Vos te acordás cuando acá hacíamos Pan y Manteca domingo? Sí. Yo lo conozco a Gustavo Yanquilevich el año anterior, en el 89, en Carlos Paz, porque él había venido con Noche de Champán, que la hacía Nero Álvarez, Nito, la Cris Morena, que era la señora de él, y Adriana Salgueiro. Y nosotros la noche transmitíamos un programa que yo lo hacía con la Betty Román y Martín Boneta. En el Teatro Bar, transmitíamos desde ahí. Y Gustavo estaba con ella, y lo esperaba en el bar todos los días, hasta que nos pusimos a hablar, te imaginas, 2 meses y pico. Y nos empezó a escuchar el programa de Mario, y me preguntaron lo mismo que me preguntaste vos, ¿cómo hacía? Y digo, para mí es más fácil hacerlo que explicarlo, porque no lo va a entender. Siempre la gente pensó que yo hablaba con Mario, yo le decía esto para yo poner esto. Jamás. Pasa el tiempo, cuando estamos haciendo acá Pan y Manteca, que me llama el Arturo, porque yo hacía, ¿te acuerdas? Telemani en el 90. Me llama el Arturo y en LB2, ya estábamos en LB2, no hacíamos nosotros los sábados porque estaba Graciela del Río. Y Arturo Mireles Heredia me llama y me dice que Cacho quería, que Yanquilevich quería mi número. Me llama y me voy a Buenos Aires. Él me quería contratar para hacer porque empezaba Ritmo de la Noche con Tinelli. Y le dije yo, bueno, mira, yo salgo, le digo, de hacer televisión a las 4, voy a tomar el vuelo, voy a llegar y le digo, Mario, mira, Mario, yo voy a volver el lunes, no hay problema, 1 hora que le haga el Pelao Viña, que era el otro pelado que estaba conmigo. Y cuando voy a ya firmar, porque era muy buena plata en Buenos Aires, me cambió la voz y quería que me quedara a hacer Jugate conmigo. Y le dije que no, porque era más hacer con Mario Pereira. Hasta el día de hoy tengo una amistad con él, y cuando vino a Córdoba, me acuerdo que le dijo a Mario Pereira, pensar que me cambió por vos, dice. Yo no le había contado, viste, que le había dicho que no. Llega un punto, Lito, donde tengo que preguntar sobre la muerte de Mario Pereira. Es decir, el tipo quizás más poderoso de Córdoba. Vos hiciste una referencia de cierta alejamiento que tenía Mario de los políticos y la política, pero lo metió a Arturo Miguel Heredia, a Olga Rista. No lo metió. No me jodás. No. Bueno, los políticos... Permitime dudar de lo que me estás diciendo. Y yo te voy a aclarar la duda. Todos los tipos de Cadena 3 que fueron diputados... Cacho Echepare, Arturo Miguel Heredia y Blanca Rossi. No los puso Mario. Y Olga Rista te falta. Y Olga Rista, perdón. 4 diputados nacionales. O sea, Mario se llevaba bien con los radicales y los peronistas. Absolutamente, porque los dos le dieron pauta. La pauta la ponían en todos lados. La pauta actualmente, el año pasado, la ponen en todos lados. Porque la pauta de Cristina la ponían en La Nación Más sabiendo que estaban en contra. Pero 4 diputados... Pero no los puso Mario. Esos eran los políticos vivos. Pero si los políticos iban y se sentaban en la mesa de Mario y le decían, mirá, tenemos estos candidatos, y Mario le decía, sí, no, opinaba sobre eso. ¿Vos estuviste en la mesa ahí? No, pero estuve muy cerca de Mario en algunas otras cosas, y estamos hablando del tipo comunicacionalmente más poderoso del interior pero que del sea país. Poderoso no quiere decir que te vaya a influir. Yo hubiera puesto hambre. Y yo le dije no. Vos que querías ser senador. La verdad que, Jorge, yo me acuesto y duermo.
Y a veces me pongo a pensar, ¿viste? Porque, te digo más, a mí me vinieron a la boca del Frente de Todos. Y le dije que no. Le digo, si yo no concuerdo en nada con usted. Y te miran como diciendo, por eso te digo, la clase política es una clase rara. La clase política termina dentro del Senado. La casta. No, la clase. No usás el término casta. No. No, es la clase política. Te vuelvo a repetir. La política y los políticos han hecho una profesión. Una profesión. Me cubro yo. Tengo lo... No, yo no puedo parar preso porque soy diputado. No. Bueno, golpe de mano, damos vuelta, fallece Mario Pereira. El tipo más poderoso de Córdoba le terminan entregando una cajita con las cenizas a la familia que no pudo ni siquiera despedirlo. Ese fue un impacto muy grande, incluso para mí personalmente, porque Mario era antivacunas y se lo lleva el COVID. Y la familia no pudo ni siquiera acompañarlo y despedirlo, ni siquiera en su internación. No. Es para reflexionar, ¿no? De la noche a la mañana. Pero él no era antivacuna. Sí. Al No. aire. No me venga a decir al aire porque el que escuchaba, el oyente número 1 se llama Lito Quintero. Sí, señor. No, No te puedo discutir eso, pero... no, para nada. Para nada. A Mario Pereira se lo lleva la pandemia y el encierro de este animal que tuvimos de presidente. Vos imagínate. Y yo la pasé. A mí me llevó la pandemia, me llevó a ser diabético. El estrés. El estrés te ataca donde te encuentras un poquito débil, ahí te pega. Vos imagínate un tipo que yo llegaba a la radio a las 7:10. El diagnóstico de la clínica donde fue internado Mario Pereira, el cardiológico, fue terminante, COVID. Por supuesto. Él y parte de su familia también. Claro. Pero lo termina matando a Mario el estrés. Jorge, yo lo he visto a Mario hacer el programa con 21 de tensión. Se enojaba conmigo. Porque yo lo veía cuando se tocaba la nuca. Y yo le decía a Napá, me acuerdo, llamar a la mujer que le tome la tensión. Venía, tiene 21. Y después se enojaba porque yo le avisaba a la Gaby, a la hija. ¿Qué tenés que andar llamando? Y ya no te voy a estar sacando duro de allá adentro. ¿Me entendés? O sea, conviví muchos años con él. Un tipo que se desvivía. Cosas que ha hecho en silencio que... Después, al último, empezaba a decir la Fundación Tatita. La cantidad de gente que ayudó a Mario económicamente. Ni te cuento. Se enojó, me acuerdo una vez con Caritas. Porque las mujeres de Caritas en la campaña de frazada vendían la frazada. O sea, Mario... Y no he visto el homenaje, por ejemplo, de Carlos Paz, de la fiesta de la primavera. Decir quién fue el fundador de esa fiesta. Te lo acabo de preguntar. Terminaron entregándole sus restos en una cajita a la familia y no tuvo, salvo los avisos fúnebres, ¿Sí? que en su mayoría eran vinculados al poder de Córdoba, ¿no? Yo no soy el poder. Bien. Y son mucha gente. Empresarios, gerentes de distintas empresas grandes, dueños de empresas grandes. No. A Mario Pereira no le va a encontrar nunca una mancha. Nunca. Y me duele tanto de la... Hoy en día me duele por mis compañeros que están allá adentro, de todo...
O sea, Mario nos hizo creer que éramos una gran familia. Y como en toda gran familia se muere el padre y se arma un quilombo en la familia. Porque la gente, los directivos que vinieron después, era hacer todo lo contrario de Mario. ¿Quiénes son los dueños actuales de LB3? El mismo de siempre, De Filippi. claro. Pero ahora está de director el hijo. El hijo. Y de director está Quialvo. O sea, no quiero ser, pero saben de radio lo que yo de medicina nuclear. Entonces, Pero saben de empresas. Y Pero- hoy Cadena 3 más que una radio es una empresa. Sí, pero la empresa se cae. O sea, yo siempre digo, hacer cuenta que mi papá, y voy a nombrar, perdón, el chivo, era el dueño de la perla. ¿Cuál es el plato principal de la perla? La milanesa. Se muere mi papá, me hago cargo yo y digo, a partir de hoy no hacemos más milanesa. Bueno, muerto Mario Pereira, a partir de hoy no se hace más que en Cadena 3. La radio que hizo Mario. Pero todos los que siguieron han sido ¿Quién? alumnos o formados por Mario Pereira prácticamente. Y si estaba el equipo armado de la mañana, ¿por qué lo pasaste a la tarde? ¿Por qué el de la tarde lo pasaste a la mañana? ¿Por qué en la transmisión los grandes relatores de acá no viajan y al mundial viaja cualquiera? ¿Vos te fuiste o te echaron? No, yo me fui. Yo me di por despedido. Tengo un conflicto laboral. Y creo que fue mi mejor decisión porque yo me retiré 36 años número 1. Sabiendo casi de antemano tu respuesta, te la pregunto. ¿La radio Cadena 3 de hoy te da alegría o te da pena? Pena. Me da pena porque yo fui parte del sueño. Acompañé, como varios compañeros míos de ahí, acompañamos un sueño de Mario, que era salir en Buenos Aires. Una primera radio del interior que salía en Buenos Aires. Hoy desde Córdoba no sale en Buenos Aires. ¿Cómo? Hoy desde Córdoba no sale en Buenos Aires. En Buenos Aires sale lo que transmiten desde Rosario. ¿Cómo es la historia de Rosario? Es decir, ¿se incorpora Rosario? No sé porque yo ya no estaba. O sea, teníamos la gente de Rosario, pero lo que hicieron después, no la entiendo. O sea, lo que se escucha en Buenos Aires no es Cadena 3 de Córdoba, sino No. Cadena 3 Rosario. Rosario. Entonces hay cosas que no entendés. Yo cuando murió Mario, yo estaba en mi casa porque un mes antes se me había declarado la diabetes. Entonces, como era, ¿te acuerdas el DNU, que éramos personas de riesgo? Yo no iba a informar y la diabetóloga me dijo, no, usted tiene que informar porque cuando manda el certificado, me habló el contador Molina y me dijo, listo, no podés seguir viniendo. Si querés seguir viniendo, tenés que firmar con nuestros abogados que vos te haces cargo de lo que te pase. Me acuerdo que le dije yo, debo tener mucha cara de boludo. Y me quedé en mi casa, hablaba con Mario, digo, Mario, me pasó esto y esto, y bueno, Mario estaba enloquecido. Porque el año, desde marzo del 2020, cuando se decreta la pandemia, Mario se quedó en la casa, la Geo hacía el programa con ella, y yo estaba en el estudio. Y yo tenía que aguantar todas las estrellitas que él creó, pero que él las manejaba. Y que creían tener brillo propio. Claro, ¿me entendés? Y entonces, a mí una cosa que no me gustó nunca es cuando una persona hace demagogia. Y después cuando empezaron nuestros padres fundadores, nuestros padres fundadores no hacen nada de lo que hicieron nuestros padres fundadores. Y Dame 3 nombres de conocidos que traicionaron a Mario Pereira. Gustavo de Filippi,
Carlos Molina, voy a los directivos. Voy a los directivos, porque ellos son los primeros. Pero también tuvo algunas tradiciones de presuntos herederos artísticos de Mario Pereira. Nadie es heredero de nadie. O sea, vos puedes ser heredero de tu papá o tu mamá. Tenés que esperar que sea el momento, porque yo sé a qué te referís. No quiero dar nombre porque vos imagínate que se fueron creyendo que eran Gardel y Lepera y no alcanzaban a cantar tango en una cantina. Sergio Giuliani y Omar Pereira. Exacto. Tengo cierta amistad con Omar, pero mira, Pablo Rossi también se fue de cadena, pero Pablo Rossi 3 meses antes le dijo a Mario: me han ofrecido esto, yo quiero llegar a la televisión en Buenos Aires, papá. Perfecto, y Mario lo apoyó. Ahora, Mario Pereira con lo de Sergio Giuliani y Omar Pereira no se puede enterar por la voz del interior. Con lo que él le había dado. Y vos fíjate que ya va a ser ahora 4 años, 1 de noviembre, que murió Mario. Y en 4 años nadie lo superó. Nadie. Bueno, ¿qué hace hoy profesionalmente Lito Quinteros? Hoy Lito Quintero está de director artístico de Radio Suquía. ¿Qué hace un director artístico? Un director artístico... no me digas tu frase, que ya te la he escuchado varias veces, está para embellecer la puesta al aire de la radio. No. O sea, Mario Pereira no embellecía la radio, él era el director artístico. Era hacer a la radio, yo hay frases... Perdón, déjame que vuelva una sola pregunta y prometo seguir con tu futuro. ¿Por qué en toda esta conversación no surgió el nombre de Ronnie Vargas? Y porque yo tuve mucho tiempo, para mí Ronnie un excelente profesional, pero todas las ideas de cadena eran de Mario. ¿Eran socios? Claro, de palabra. De palabra. No con papel firmado, nada. Mario Pereira, por el oyente, todo. Todo. O sea, él hizo una radio que hay un dicho que yo repito que me lo enseñó él. La radio al servicio de la gente, no la gente al servicio de la radio. Está bien, pero yo alguna vez me atreví a hacerle una chicana a Mario Pereira donde decía que a Mario Pereira no lo escuchaban los niños, obviamente porque los niños no escuchan radio. No lo escuchaban los jóvenes chetos porque los jóvenes chetos escuchaban algunas FM chetas. No lo escuchaban los jóvenes cuarteteros porque escuchaban radio cuartetera. No lo escuchaban los profesionales o los intelectuales o los académicos porque pensaban que no era una radio o un estilo acorde al nivel de ellos. Y no lo escuchaba la gente que a la mañana tenía que trabajar. Entonces, ¿quién lo escuchaba, Mario Pereira? El 82% de la audiencia. Y yo tengo una anécdota. Cuando nosotros empezamos, nos escuchaba la periferia, si vos le querés llamar. Sí, te voy a hacer una acotación. Es decir, seguramente lo habrá hablado Mario alguna vez, lo habrá expresado, pero los comienzos de Mario era ese negro gritón. Lo usaban a Mario Pereira en la escuela de periodismo para decir
todo lo contrario que no se debía hacer. Mira vos, nómbrame uno que haya salido de la escuela de periodismo que lo haya superado. O que tenga la capacidad que tenía Mari Paredes. Nómbrame un comunicador social que sepa el diccionario de la Real Academia Española como lo sabía él. Nadie. Nadie. Y todos los que estuvieron al lado, en vez de aprender, llevaron agua para su molido, para su ego. Era como estar sentado a la diestra o a la siniestra de Dios. Pero no llega ni a ser el angelito que anda por allá por la punta. Bueno, Lito Quinteros hoy, director artístico de Radio Suquía. De Radio Suquía. Me habló Mauricio Faría, que es el director. Queremos cambiar la radio. Antes tuviste un paso por Pulso. Sí. No funcionó eso, ¿qué pasó? Es una etapa, yo fui porque me pidió el dueño de Pulso, que es Miguel Pardo. Y bueno, después hay cosas que yo no concuerdo, y vos me conocés, cuando no concuerdo, gracias por todo, no me peleo, pero lo peor que le puede hacer Lito es subestimarlo. ¿El no concuerdo estaba referido a lo artístico? A lo artístico, a lo económico, hay quien me diga esta radio da pérdida, y me subestima porque yo trabajé con el tipo que más facturó en la radio argentina, ¿me entiendes? Entonces, es un tema acabado. Y después querer hacer una radio, o hacer radio o hacer televisión. No, porque la moda es el streaming, el podcast, porque esto, porque mi hija, ¿cuánto ya tiene tu hija? 14 años, ajá, escucha radio, no, y entonces ¿qué me van a decir? El primero que hizo streaming, no streaming, podcast, todo eso, ¿quién fue? Pergolini. ¿Y qué hizo Pergolini? Cerró las puertas porque si no iba a perder toda la que había ganado haciendo radio. ¿Me entendés? Entonces vos... Y tenés que hacer... la radio se olvidan mucho que es un servicio. No, bueno, pero yo hago radio como hace algunas de acá. No, hace música funcional. Poner un tema, dar la temperatura y los datos del tiempo, música funcional. Y autooperarse o caminar o comer chicle. Bueno, ¿y cómo anda Radio Suquía? Muy bien, muy bien. O sea, le hemos cambiado la imagen que te decía en la radio cuartetera. Era la radio cuartetera, claro, de las tops. Claro, porque le servía para el negocio de ellos, de los bailes. ¿Y pero hoy ha quedado algún rezago cuartetero en Suquía? Una cosa, yo siempre digo, es hacer una radio cuartetera y otra cosa, hacer una radio popular. O una radio con cuarteto. Exacto. Nosotros Cadena 3 hacíamos eso. Nosotros poníamos cuarteto, programa de Mario Pereira, poníamos folclore. Pero no todos los cuartetos. Es decir, Mario era muy chévere. Chévere, La Mona. Hemos puesto de todo, Jorge. Mirá que yo he hecho muchas cosas con Mario. Pero el que se sentó... Hicimos la fiesta de la primavera en FECOR con Mario. Hicimos la primer fiesta del niño en el Estadio Córdoba. La fiesta, si yo con Mario, los carnavales en familia, FECOR, televisión. Y bueno, yo he quedado con algunas asignaturas pendientes y supongo que él también, porque él, aunque vos digas que no quería hacer televisión, sí quería hacer televisión, pero con determinadas condiciones que no se daban o que no se las podíamos dar en ese momento. Mario nunca creyó en los en los productores. A él no le tenía que dar nada armado, y lo viví yo en el último tiempo en la radio. En la radio, reunión de producción.
Y caía le traían 20 temas y él le importaba 3 belines. Y él sabía lo que yo quería hacer. Y la producción se iba haciendo durante el programa. Esas son las cosas que no le gustaban a Mario. Vos no podés hacer una producción leyendo el diario. Los mejores mobileros que hemos tenido nosotros es el oyente. El oyente te llamaba el camionero y te decía, está cortada la ruta 5. Y ese era el mejor mobilero. La policía se enteraba por nosotros. Eso es. Entonces en televisión es la cosa que es más armada por esto. Es a veces lo que yo digo, lo que por ahí cuesta, ¿viste? Los que hacen televisión y hacen radio. En televisión un conductor se sienta o se para y acá la cucaracha. Bueno, te está hablando el productor, el director de cámara, el asistente. En la radio, yo te abrí el micrófono y sos vos. Esa es la diferencia entre radio y televisión. Y en radio, che, no, a mí me gusta Queen, pero no podés estar todo el día escuchando Queen. Porque no es lo que a vos te gusta. Fíjate la gente que, sí, mira, pego esto. Mira vos. Es eso. Pero aparte, Mario dejó la televisión pues no daba abasto. Vos imagínate, Jorge, 7 de la mañana llegaba a la radio. Empezábamos a las 8. Terminábamos a las 2 de la tarde. Yo ya tenía todo guardado, me iba. Y él se iba a las 3 recién. Llegaba a la casa, almorzaba, se dormía una horita la siesta. 6 de la tarde, 6:30, de vuelta allá a la radio. 9:30 de la noche, tan lindo gente. Lito, ha sido una interesante charla. Me queda una reflexión sobre vos que te conozco de niño. Y que hemos compartido muchos momentos profesionales, pocos personales, pero sí muchos profesionales. Yo siempre digo, disculpa que te corte, así como en radio hice los programas más escuchados, en televisión hice los programas más vistos. Y la palabra con la que me gustaría despedirte es la palabra lealtad. En los medios de televisión y en las radios hablamos de las traiciones. No hubiera faltado hablar de las ingratitudes, pero de traiciones e ingratitud vos de tantos años en los medios conocés mucho. Entonces, un tipo grato con gratitud y un tipo leal con lealtad como Lito Quintero son muy pocos. 1.000.000 de gracias simplemente por eso. No, siempre soy un agradecido, como te nombré recién, perdón, la extensión, al tipo que me enseñó a ser operador. A veces me llama Salvador y me dice, pues con la fama que tenés y te seguís acordando. Si no, hay que olvidarse. Nunca, yo aprendí a hacer televisión acá en Audiovisión. Y no era lo mismo que la radio. ¿Me entendés? O sea, entonces cuando a mí me dice, no, si yo tengo también, y en televisión he hecho 20 años de televisión. Bueno, podría haber aprendido algo en 20 años. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Algún defecto tengo que tener. Gracias, Lito Quintero. No, por favor, gracias a vos por la invitación.